enriquecimiento profesional y tengan un cordial saludo. Recuerden todas las personas que estén registradas entrando con su correo electrónico que no sea de UPR. Es muy importante que salga y entre usando su correo electrónico institucional. De lo contrario, escribaron un correo electrónico a cep@upr.edu, se lo voy a poner acá, para que nos diga con qué correo electrónico entró y poder acreditar el tiempo. Y también le informamos que esto es un taller que para certificar las horas se necesita verificar que usted pudo entender el material, así que hay una postprueba que se va a estar compartiendo a través de este mismo chat y tienen hasta hoy a las 11:59 de la noche para completarla. Así que si tienen alguna duda, pues también nos acompaña aquí de la oficina de Osei Room Tirsia, así que estamos acá con ustedes. Así que cuando esté lista la doctora Jacqueline Marcial, muy buenos días. Ella nos va a estar hablando de la inclusión de estudiantes con autismo en el ambiente universitario. Cuando guste. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Pues vamos a dar comienzo, ¿verdad?, al tema de hoy. Yo soy Jacqueline Marcial, soy consejera de rehabilitación y ofrezco servicios en la oficina de acomodo razonable, como le conocen por ahí, la oficina de servicio a estudiantes con impedimento. Estamos aquí a la mayor disposición de ayudarles en el decanato de estudiantes, en el primer piso, en la oficina número 12. Vamos a estar hablando el día de hoy, ¿verdad?, de la inclusión de estudiantes con autismo en el ambiente universitario, precisamente porque esta semana estamos celebrando la semana de concientización, ¿verdad?, de la población del trastorno del espectro de autismo. Indican acá que la actividad se estará grabando, ¿verdad?, por si alguien quiere luego repasarla o verla nuevamente. Así que sepan todos, ¿verdad?, que estamos siendo grabados. Como les decía, el tema de hoy es la población con autismo, porque estamos celebrando precisamente la semana, ¿verdad?, de concientización sobre este diagnóstico. Este taller es un taller que hemos dado anteriormente, pero el tema es tan relevante y es tan importante, ¿verdad?, que siempre es bueno volver sobre la marcha y repasar, ¿verdad?, los conceptos del trastorno. Yo como tal voy a resumir en una hora un material que es bien denso, que a veces toma un semestre o un año académico darlo. Así que si tienen cualquier duda o pregunta, en confianza pueden levantar la mano o abrir su micrófono para dialogar. Así que básicamente el taller va a ser un taller educativo de qué es el diagnóstico, cuáles son las presentaciones diagnósticas y luego vamos a hablar un poco No se escucha bien. Abrió el micrófono, pero no le puedo entender lo que dijo. Ok, bueno, al parecer fue que se abrió. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de nuestro taller? Pues vamos a hablar. Ay, disculpen que se me apagó el micrófono solo. Vamos a hablar, ¿verdad?, sobre la historia del trastorno del espectro de autismo. Vamos a hablar un poquito sobre los criterios diagnósticos, qué es lo que se necesita para que alguien reciba ese diagnóstico. Vamos a hablar un poco de estrategias de comunicación social que van a ver a través del taller, que es una de las áreas más afectadas en esta población. Y vamos a hablar, ¿verdad?, de estrategias que usted como profesor, como estudiante, como familiar puede integrar en el escenario académico con esta población. Y vamos a hablar un poquito de estrategias de regulación emocional. Que no se escucha bien, que hay interferencia. Bueno, denme un segundito, vamos a verificar eso rápidamente. No se vayan, por favor.
Bueno, déjenme saber si me escuchan bien ahora. Se escucha bien. Ok, gracias. Pues qué interesante, yo no sabía, aparentemente tenía el celular al lado de la computadora y eso causaba interferencia. Muchas gracias. Muy bien, pues continuamos. Gracias, Edwin. Podemos continuar. Muy bien. ¿Qué son los trastornos del espectro autista? ¿Verdad? Y van a escuchar que a través de todo el taller voy a hacer el énfasis en mencionar la palabra espectro. Eso es algo relativamente reciente de este diagnóstico. Antes ustedes habrán escuchado en el pasado que estaba el autismo, ¿verdad? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, Asperger. Eso ya no se utiliza, ¿verdad? En el DSM-5 texto revisado se habla del trastorno del espectro de autismo. ¿Por qué? Porque es un espectro, ¿verdad? No hay una medida fija donde corta un nivel de autismo y donde entra el otro, ¿verdad? Es un espectro, así que hay mucha variedad y vemos mucha variedad de nuestros participantes, de personas que son completamente funcionales, pero que uno identifica que hay algunas áreas de necesidad, hasta personas que están, ¿verdad? Bien comprometidas, que tienen un autismo bien profundo y entonces no tienen a lo mejor destrezas de vida independiente. Y eso puede causarnos disonancia a nosotros, ¿verdad? Porque decimos, pues, como este estudiante que es completamente funcional o esta persona que es completamente funcional, trabaja, estudia, hace sus cosas solo, guía, tiene autismo, y esta otra persona que yo conozco que tiene el mismo diagnóstico, a lo mejor no puede tan siquiera bañarse solo o prepararse una comida, ¿ok? Porque es un espectro. Así que tenemos de todo ahí, ¿ok? Son trastornos del neurodesarrollo, así que es algo, ¿verdad?, que se da en la medida que la persona, ¿verdad?, se va desarrollando o creciendo. No es algo que sale repentino de la nada, no es algo, ¿verdad?, con la evidencia que tenemos hoy en día, que sea provocado por algo en particular, ¿verdad? Es algo que ya viene un cerebro diferente, que ya viene así, ¿verdad? Y hay un progreso a través de la vida de la persona, donde hay unos cambios. Por ejemplo, déjenme explicarlo de otra manera. Muchas veces escuchamos que niños de 2 años que a lo mejor tenían algunas destrezas, se quedaron estancados, a lo mejor en el lenguaje o en la comunicación social. No necesariamente, según lo que se ha encontrado en evidencia, es que sucedió algo a los 2 años. Es que a los 2 años las demandas ambientales son mayores y ahí es que se puede ver que ese chico pues tiene dificultades en comunicarse o tiene movimientos estereotipados o tiene unos temas recurrentes, ¿no? Ahí es que se nota por las cosas que se esperan de un niño de 2 años que a lo mejor no se esperan de un bebito, ¿ok? Así que a eso es lo que se refiere con trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Es algo a nivel neurológico, a nivel de cerebro, que es diferente. Y tiene un componente genético. Hace algún tiempo se hablaba de lo que era el fenotipo, que era que personas que tienen el diagnóstico de autismo se ha encontrado que familiares cercanos pues pudieran tener un fenotipo, que a lo mejor tienen algunas características, como por ejemplo son personas más aisladas o no les gusta mucho estar con mucha gente, ¿verdad? Ya hoy en día pudiéramos hablar de que a lo mejor están dentro del espectro, ¿verdad? Pero eso es el recuento histórico del diagnóstico. Múltiples causas. La realidad es que hoy en día no se ha encontrado la causa específica del trastorno del espectro de autismo. Existen muchas teorías, desde las vacunas, del BPA, de las botellas de plástico, hasta causas ambientales. La realidad es que no sabemos, ¿verdad? Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es la razón por la que una persona desarrolla el autismo. Sí se ha encontrado el componente genético, ¿verdad? Y que es un trastorno del neurodesarrollo. Podemos continuar con el próximo.
¿Por qué es importante estudiar sobre esta población? Pues mire, porque es una población que está en aumento, ¿verdad? Así que probablemente tengamos que interactuar más frecuentemente con personas con esta diversidad funcional, así que es importante conocer cuáles son sus necesidades, cuál es su manera de funcionar para poder ayudarles y ser efectivos. A mí me gusta mucho esta gráfica, aunque está hasta el 2020, que decía que en el 1970 la proporción de personas con trastorno del espectro de autismo era de una en cada 10.000 personas. Una de cada 10.000 personas se identificaba con el diagnóstico. Al 2020, una de cada 54 personas se diagnostica con autismo. Así que ya vemos que esa brecha se va reduciendo y cada vez es mayor. Eso se puede ver a muchas cosas, ¿verdad? Pero también se verá que tenemos más conocimiento del diagnóstico y hay más herramientas diagnósticas para poder dar el diagnóstico. Es importante, ¿verdad? Que no recuerdo si lo tengo más adelante en la presentación, que las familias que tienen un integrante, un hijo con autismo, tienen más probabilidad de tener más hijos, ¿verdad? Que tengan el diagnóstico. Así que podemos ver familias, puede ser bastante común ver familias que tienen uno de sus hijos con el diagnóstico de espectro de autismo y que tengan otro. ¿Qué puede pasar? Que uno tenga un nivel más leve, pasa desapercibido, otro lo tenga más marcado, pero ambos tengan el diagnóstico. ¿Okay? Así que cuando usted conoce a alguien con el diagnóstico y usted como profesional de ayuda desea retener información de historial, una de las preguntas bien importantes que uno debe hacer es si en su familia hay alguien que tiene el diagnóstico o alguien que tenga estas características, ¿verdad? Y eso puede dar información. Muy bien, pues podemos continuar. Muy bien, un breve recuento histórico, ¿verdad? De lo que es el trastorno. La palabra autismo proviene del griego auto, que significa propio, porque podemos ver que una característica que pudiera ser bastante marcada en esta población es que son personas que estuvieran como centrados en sí mismos, ¿no? Entonces, observaron esta conducta y de la palabra autopropio, ¿verdad? Sacaron el término autismo, porque estas personas parecen estar como encerrados en sí mismos, aunque hoy en día sabemos que no necesariamente es así, es que tienen unas dificultades a nivel social, ¿verdad? Que le dificultan a lo mejor tener relaciones interpersonales como las demás personas, pero sí, tienen grupos, tienen amigos, tienen actividades y tienen interés también en socializar, aunque a veces no lo podamos identificar. El primero en estudiar el autismo fue Brower en el 1908, así que vean que esto es algo que lleva muchos años, ¿verdad? Que se está identificando esta conducta, aunque fue recientemente que entonces le dimos un nombre. De hecho, antes le llamaban la esquizofrenia infantil, como estaban tan centrados en sí mismos, en lo que veían, ¿no? Pues le dieron ese término que era incorrecto, ¿verdad? Porque son dos diagnósticos completamente diferentes. En 1943 se estudió un grupo de 11 niños, ¿verdad? Con autismo, fue un estudio más de tipo observacional. Y Asperger, que de ahí viene uno de los nombres que se le daba antes a las personas de autismo de autofuncionamiento, notó que había una población de niños con autismo que tenían unos intereses restringidos y ellos eran como expertos en esos temas en particulares. Y él decía que eran como pequeños profesores. ¿Verdad? De ahí que las personas que tienen el trastorno de espectro de autismo tipo Asperger, ¿verdad? Los tenemos así como identificados como genios, porque tienen tanto interés en un tema en particular, leen tanto, buscan tanto, se enfocan tanto que se vuelven como expertos en el tema. Muy bien, así podemos continuar. Ahí para que tengan un toquecito de historia de dónde viene el término. Muy bien.
De los criterios diagnósticos, cuando hablo de criterios diagnósticos, es qué es lo que se necesita para que una persona se le dé, ¿verdad?, el diagnóstico de autismo. Hay dos principales. De ahí salen todos los demás, pero estos son los dos principales. Una persona que tiene el diagnóstico del espectro de autismo se va a ver afectado en dos áreas principales. La primera, la A, es la área de la comunicación social. Hay un déficit, una necesidad significativa en poder comunicarse de manera efectiva con otras personas. Y aquí quiero hacer un detente, ¿verdad? A lo mejor usted me dice, Jacqueline, pero es que yo conozco personas con el trastorno del espectro de autismo que se comunican muy bien, se expresan muy bien. Pues pueden pasar varias cosas. Uno, que esté en un lado del espectro muy leve y tenga unas destrezas. Dos, que haya recibido adiestramiento, ¿verdad? Y sepa comunicarse y sepa cómo responder. O tres, que pase desapercibido ese déficit en la comunicación pragmática, ¿ok? Que lo veamos tal vez como una persona retraída o que no expresa sus emociones o sus sentimientos cuando realmente es que hay una dificultad en la comunicación social. Este es el mayor, este es el que debe estar siempre presente para que una persona reciba el diagnóstico. Y el segundo grupo de características, ¿verdad? Es el que más identificamos curiosamente con autismo, que es que la persona pues tenga intereses restrictivos, que tenga conductas repetitivas. Permiso, doctora Marcial, se fue el audio.
Ok, bueno, volvimos. Disculpen los inconvenientes. ¿Alguien me puede decir hasta dónde fue que escucharon? ¿O en dónde nos quedamos? Hola, cuando estabas hablando de la parte B, empezando a hablar de la parte B, Discúlpame, ¿de cuál parte? cuando empezaste a hablar de la parte B, B. Oh, ok, muchas gracias, muy amable. Sí, le estaba diciendo, antes que se conectara el teléfono, que la parte B es la parte que más nosotros podemos identificar, ¿verdad? Así que cuando pensamos en alguien con trastorno del espectro de autismo, usualmente las características que pensamos que esa persona tiene, ¿verdad? Estas características son patrones de comportamiento restrictivo o repetitivo, ¿verdad? Que este es el participante que a lo mejor tiene algún tipo de movimiento estereotipado o que camina en los talones o que hace movimiento de las manos, que eso se llama flapping, o el que repite las palabras. eh, eh, la última hora, la hora de la hora, o sea, el sonido, ¿verdad? Ese es el más que se. Pero para que una persona reciba el diagnóstico de autismo, definitivamente tiene que estar presente el A. Ahora bien, puede ser que tenga una combinación de ambos, porque cada persona con trastorno del entonces no todos van a tener dame un segundo que entonces cambio su no todos van a tener patrones de comportamiento iguales. No todos van a hacer ecolalia, va diciendo de repetir las palabras o hacer sonidos. No todos van a tener movimientos estereotipados y movimientos corporales, ¿verdad? Puede ser que yo tenga un estudiante que dentro del espectro de autismo, ¿verdad? Está bien leve, entonces tiene unas dificultades en la parte social y tiene unos intereses restringidos y le encanta algún tema de ingeniería y eso es lo que antes le llamaban, pues a lo mejor un Asperger, ¿verdad? Una persona sumamente competente, sumamente inteligente, que a lo mejor es más retraída socialmente y es experta en un tema. Así que por eso es que están ambos como solapados unos sobre el otro, porque cada persona es diferente y puede tener características de uno y no características del otro. En la parte social puede ser desde que esa persona no sabe comunicarse y mantener una conversación. Puede ser que esa persona no sabe cómo, o sea, sabe iniciar una conversación, pero si le hago una pregunta, a lo mejor no sabe cómo contestarme o me responde algo que no es, o a lo mejor se queda constante en el tema y no sabe cuándo detenerse, ¿verdad? Hay muchas conductas dentro de la parte social y de comunicación que pudiera tener esa persona, no solamente que no se sepa comunicar, ¿ok? Son deficiencias en la parte de comunicación. Muy bien, así que dos criterios y de ahí salen todos los demás. Está quedando por poder. Ese es la. Aquí, que parece, se entrecorta por el tapo débil del día de hoy. Bueno, muy bien, pues continuamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Cualquier duda, saben que me pueden interrumpir en confianza. Ese que es un material bastante denso. Muy bien, pues vamos directamente a los criterios diagnósticos del trastorno del espectro de autismo en el DSM-5 texto revisado, que es el último que salió. Y como les hablaba, vamos a hablar de las características del círculo de la A y de las características del círculo de la B. Debe estar presente siempre déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos, ¿verdad? Este no es el estudiante o la persona que a lo mejor tiene una dificultad para comunicarse en el salón de clases, ¿verdad? A lo mejor eso es otra cosa, a lo mejor eso es eh, miedo, temor, respeto al escenario académico o al profesor o
o a lo mejor algún tipo de fobia, ¿verdad? Social o a la falta académica. Esta persona tiene que presentar esa dificultad en varios escenarios. Le pasa tanto en el salón de clase, le pasa con sus amigos, con sus panas, le pasa con su familia, le pasa con su pareja, ¿ok? Le pasa en diferentes contextos. Pueden tener déficit en la comunicación social, no saber o tener una lectura clara de las señales no verbales. Por ejemplo, si yo digo, estoy bien feliz porque ya mismo me toca llenar la planilla y hago esta cara, pues a lo mejor ver a una persona que no tenga el autismo entiende, ¿verdad? Que yo estoy molesta porque me va a tocar pagar, que no me gusta la planilla porque hice una cara que decía que eso era sarcasmo. Pero a lo mejor la persona con la diversidad funcional de autismo no identificó que esa cara significa que eso es un sarcasmo, que a mí no me gusta llenar, ¿verdad? La planilla. Así que puede ser que esa deficiencia en poder leer el lenguaje corporal de otros cause problemas en la comunicación. Así que esa es una de las áreas sociales que se puede ver afectada. Comprender las relaciones sociales, hasta cuándo debo hablar de un tema, qué temas son apropiados. Una conversación, ambas personas deben poder dialogar, que yo no puedo abarcar toda la conversación. Y a veces falta de interés en lo que la otra persona quiere decir. Yo estoy dispuesto a hablar, pero que solamente quiero hablar de lo que yo quiero. Y recuerden, cada persona con autismo es diferente, así que no necesariamente todos son así, pero es una característica que pudieran presentar. En la parte B, ¿verdad? Que es la que estábamos hablando ahorita, movimientos motores, el uso de objetos o habla estereotipado, uso de objetos, algunos de ellos tienden a tener, esto es ya en casos más severos, un objeto particular que lo tienen que llevar a todas partes. Por ejemplo, personas con un autismo bien severo, pues puede ser que tengan un libro a pintar, una muñeca. Yo tuve un participante una vez que siempre tenía que tener un radio, ¿verdad? Ellos tienen una conexión con ese objeto y no salen sin él, pero esto ya es casos más severos. Una camisa, una ropa, puede ser cualquier cosa. Insistencia en la uniformidad, adherencia a la rutina. Otra de las características bien particulares de esta población es que algunas de estas personas pueden estar bien atados a lo que son rutinas y patrones repetitivos, entonces sacarlos de ahí puede provocarles inestabilidad. Y sepa usted, ¿verdad?, que la universidad es un escenario que tiene muchos cambios constantes, entonces eso puede provocar que nuestro participante, nuestro estudiante con autismo, se le haga más complicado con un estudiante regular adaptarse al escenario universitario. ¿Por qué? Porque en la escuela yo sé que yo me pongo la misma ropa todos los días, que yo voy a coger las mismas clases con el mismo profesor todos los días y voy a comer en el comedor a tal hora y salgo y voy para casa y estudio. Acá en la universidad es diferente, ¿verdad? Todos los días pues cambio de clase, hay situaciones que están fuera de nuestro control. No todos los días se sirve la misma comida, ¿verdad? Así que cosas que para una persona sin el diagnóstico pueden ser pequeñas, porque tenemos cierta flexibilidad, para esta población puede irritarlos mucho, ¿verdad? Y puede provocarle malestar significativo, y eso es algo de lo que debemos estar conscientes. Cosas pequeñas que nosotros podemos hacer, que se lo vamos a hablar más adelante, anticiparle a la persona qué es lo que va a estar sucediendo, ¿verdad? Si usted es un profesor, pues, ¿qué tema vamos a estar hablando el día de hoy? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Por ejemplo, yo en la oficina tengo como una rutina de explicarle a la persona, mira, esta es la entrevista que vamos a hacer primero esto, después vamos a dialogar un poquito de la documentación y al final te voy a dar un espacio para que me dejes saber qué es lo que estás necesitando. Vi que alguien escribió, pero no sé qué escribió, si pueden encender el micrófono, si se está escuchando y está todo bien. Así que nosotros podemos anticiparle a la persona con diversidad funcional de autismo qué es lo que va a estar sucediendo y eso puede ayudarlos a bajar sus niveles de ansiedad.
Y es algo que toma un minutito, ¿verdad? No siempre lo podemos hacer, pero si está en nuestro control, es algo que ayuda un montón a esta población. Muy bien. En los patrones restringidos o repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, pues intereses bien particulares. Me gusta conocer sobre el espacio y me conozco todos los planetas y las masas moleculares, ¿verdad? Cosas que a lo mejor otra persona no le presta tanta atención. Esa persona tiene un interés bien particular en ese tema y lo estudia y lo estudia y se ha visto todos los videos de YouTube y se ha leído los libros y conoce quiénes son las personas prominentes en ese tema, ¿verdad? Es un interés bien marcado. ¿Verdad? Y pueden leer con calma. Yo me estoy enfocando más en los que son más funcionales porque son los que nosotros más vemos en este escenario, ¿verdad? Porque ya cuando llegan a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, es porque tienen un nivel de funcionalidad bastante marcado. Tienen autismo a lo mejor leve o están adiestrados o tienen muchas destrezas. Así que por eso, pues no me voy a ir por las otras características diagnósticas. ¿Está bien? Y el último es la hiper o hiporreactividad a la información sensorial. Nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Que son la audición, la visión, el tacto, el olfato y el gusto. Y una de las características que pudieran tener estas personas es hipersensibilidad en sus sentidos. Por lo tanto, luces brillantes puede ser algo que le provoque malestar. Ruidos fuertes puede ser algo que le provoque malestar. Olores fuertes puede ser algo que le provoque malestar. Texturas, caminar descalzo sobre la arena, que a lo mejor es algo que uno puede hacer sin ninguna dificultad. Para esta persona es un verdadero reto. ¿Okay? Así que hipersensibilidad también es una característica diagnóstica o hiposensibilidad, ¿verdad? Que a lo mejor le sonamos un tambor detrás de la oreja y no lo escuchan, ¿verdad? Puede ser lo opuesto. Usualmente es hipersensibilidad. A veces tenemos participantes que no tienen un diagnóstico per se, pero cuando comenzamos a hacer preguntas y exploramos la parte de hipersensibilidad, pues resulta que sí, que los ruidos fuertes le molestan, que las luces brillantes le incomodan, ¿ok? Así que eso es algo que pasa desapercibido, pero es bien importante. ¿Me están escuchando bien? Que yo estoy escuchando que la computadora está haciendo ruido. Los síntomas pueden estar presentes, ¿verdad? Desde desarrollo temprano, como les dije, ¿verdad? Es un trastorno del neurodesarrollo. Sí, alguien dijo algo. Sí, que se está escuchando bien. Muchas gracias, muy amable. Es que la computadora está haciendo ruidos y como no los puedo ver, no sé si es que se desconecta, si se apagó el micrófono, así que gracias. Pues como les decía, deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano, aunque últimamente hemos visto una tendencia de muchas personas adultas que están sospechando que tienen el diagnóstico y hacen la gestión para evaluarse y resulta que sí, ¿verdad? Que tienen el diagnóstico y eso le da mucha información de a lo mejor de lo que ha sido, cosas que han pasado a través de su vida. Así que los síntomas pueden estar presentes desde el desarrollo temprano, pero no necesariamente que no lo haya recibido de pequeño significa que no tenga el diagnóstico. A lo mejor pasó desapercibido, ¿está bien? Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento actual y por eso es que estas personas necesitan, ¿verdad?, sus acomodos razonables, ya sea en el empleo o ya sea en la universidad, para que puedan ejecutar bien en la parte académica. Y no se explican mejor por discapacidad intelectual o deficiencia intelectual o algún otro tipo de diagnóstico. ¿Puede tener ambos? Sí. Hay personas que tienen el trastorno del espectro de autismo y tienen un déficit intelectual. ¿Okay? Pueden haber ambos, pero no necesariamente van juntos. Podemos tener una persona, ¿verdad?, con un IQ normal o con un IQ sobresaliente que tiene el diagnóstico. Así que
de lo que hemos aprendido, ¿verdad? 4 áreas distintivas del trastorno del espectro de autismo es que hay una deficiencia en la comunicación social, hay unos intereses restringidos, ¿verdad? Esos temas o esas cosas que me llaman la atención más del usual. Patrones restringidos y repetitivos de comportamiento que pueden ir desde rutinas hasta movimientos estereotipados, ¿verdad? Amplio el criterio, o hiperreactividad o hipersensibilidad en la parte sensorial. ¿Ok? No tienen que estar presentes los 4, pero comunicación social y algunos de los otros deben estar presentes para dar el diagnóstico. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque si una persona solamente tiene problemas en la comunicación social, pues a lo mejor no es autismo. Hay otros diagnósticos. Hay un diagnóstico que es no me recuerdo bien el nombre, pero es algo pragmático de la comunicación. Y esa persona no tiene autismo, simplemente tiene unas deficiencias para comunicarse. O si una persona tiene hipersensibilidad a los sonidos o a los olores, no necesariamente tiene autismo, ¿verdad? Hay diagnósticos que son específicamente en la parte sensorial. Así que es importante que tengamos claro que deben estar juntitos varios de los criterios diagnósticos. Por sí solo no significa que la persona tiene autismo. ¿Y qué es lo que se utiliza para dar el diagnóstico? Bueno, en una etapa temprana del desarrollo, lo que se utiliza más es, ¿verdad?, observar que este niño o este bebé está teniendo unas conductas o un desarrollo que no parece ir a la par con su edad. Pasa mucho, ¿verdad? Personas que ya tienen un hijo previo y notan que ese niño, pues a lo mejor no está hablando en el tiempo que le toca hablar, o que su otro chico no hacía X o Y movimiento, o que al nene le hablo y no me responde, no me sonríe, no me responde, no habla. ¿Ok? Así que la primera herramienta diagnóstica de muchos de estos niños es que sus papás observan que hay algo que debería estar pasando o no debería estar pasando a cierta edad y lo comunican a su médico. Así que usualmente la queja llega, ¿verdad? Como una observación de papá al pediatra y el pediatra es el que toma la acción de mandar a evaluar al niño o orientar al papá de que esté pendiente de ciertas conductas. Así que la primera herramienta diagnóstica puede darse cuando el niño es pequeño, como parte de la observación y de la consulta médica con el pediatra, y luego se refiere a los especialistas, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, depende de la edad del niño. Pero si vamos a hacer una evaluación formal para dar el diagnóstico, pues estas son las herramientas que se utilizan. La escala de observación para el diagnóstico de autismo, conocida como la EI-2. La persona debe estar certificada para dar la prueba y debe tener la prueba. El GARS y el CARS, que son unos folletos de autorreporte donde la persona, si es adulta, puede responder cuáles son esas cosas que le está observando en sí, o si es pequeño, pues lo llena el papá o familiar. Y una entrevista estructurada, porque es bien importante que se hagan estas pruebas. Nosotros como profesionales de ayuda podemos ver si hay unas características, pero la realidad es que no podemos dar un diagnóstico de ojo, ¿no? A menos que sea bien evidente. Así que es importante que si usted va a hacer el proceso para evaluarse, sepa que hay varias pruebas, que es importante que se hagan las pruebas correspondientes y que se hagan todas juntitas, ¿verdad? Porque a lo mejor un CARS es un autorreporte y me falta información. Así que cuando vaya a hacerse una evaluación, ¿verdad? Sepa, pregunte cuáles son las pruebas que van a darle y si le dicen, pues mira, yo te doy más que el CARS y el CARS, pues pida un poquito más. No es que esté mal, no es que no funcionen, sino que pudiera faltar información que la EI-2 le puede ofrecer. Una evaluación completa sería con estas 4 pruebas. Y aquí a la derecha pueden ver más o menos lo que es la EI-2. Esta prueba se da desde bebecitos hasta adultos, así que van a ver que hay un montón de cosas que se utilizan
Es una prueba bien interesante, a los chicos les encanta. Y depende de la del participante, pues va a hacer las pruebas y los utensilios que se van a utilizar. No mucha gente la da porque es una prueba costosa. Entonces, tras que la persona tiene que estar adiestrada, la prueba es una prueba cara por todo lo que tiene, así que por eso es que a veces las evaluaciones de trastorno de espectro de autismo pues pueden ser un poquito más altas que otros diagnósticos. Como les decía, ¿verdad? Aquí podemos ver el espectro del autismo. Yo asumo, ¿verdad?, que la población con trastorno de espectro de autismo del Colegio de Mayagüez está en un nivel 1. ¿Por qué? En el nivel 1, ¿verdad? Son personas de alto funcionamiento que sí pueden necesitar algún tipo de apoyo, tienen dificultades en la parte social, tal vez tienen algunos comportamientos repetitivos, pero son personas que pueden llevar una vida relativamente normal. ¿Ok? Ya una persona con autismo un nivel 2, pues requiere mucho más ayuda, mucho más asistencia y puede tener, ¿verdad?, unas necesidades más marcadas en la parte de necesitar asistencia. A lo mejor este es el chico que sí tiene autismo y sí sabe hacer sus cosas, pero depende mucho de su cuidador. ¿Ok? A veces estos chicos, pues aunque tengan la capacidad intelectual eh, para hacer un grado universitario, pues no cuentan con una persona que a lo mejor pueda darle el support todo el tiempo, así que a veces no llegan acá a la parte de universitaria porque no tienen quien los traiga, no tienen quien le ayude en la parte de manejar el dinero, ¿ok? Así que pueden tener, ¿verdad?, la capacidad, pero no necesariamente pues tienen ese support que necesitan. Y ya un nivel 3, pues una persona bien comprometida, ¿verdad? Que esos son los que podemos ver que tienen movimientos bien marcados, que hacen ruido, físicamente, ¿verdad? Se puede identificar que hay una deficiencia intelectual y son personas pues que son muy dependientes de su cuidador, ¿verdad? Estas personas tienen, yo he conocido personas con autismo adulta de 60 y tantos años eh, con con este nivel de profundidad. Así que creo que como sociedad también debemos preparar ambientes para trabajar con ellos, porque sus cuidadores también se van poniendo viejitos. Así que es un área que como sociedad pues tenemos que estar pendientes de esta población que tiene mucha necesidad. Muy bien. En Puerto Rico existen leyes específicas para trabajar con la población con trastorno del espectro de autismo. Una de ellas es la ley PIDA, está bien escrita porque es Ley del Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo. Básicamente esta es la ley que establece que deben poder ofrecerse servicios a esta población especializada. Y ahí es donde cae intervención temprana y cae el Departamento de Educación. Y también, ¿verdad? Esos créditos de educación continua específicos que deben tener los profesionales de salud que trabajan con la población con autismo son establecidos bajo esta ley. Ok, pues vamos entonces a estrategias de comunicación que podemos utilizar para, para poder hablar, ¿verdad? Y dialogar de manera adecuada con una persona con el trastorno del espectro de autismo. Pues mire, sea literal, no dore mucho la píldora, no dé mucha vuelta o haga un texto extenso para explicarle a la persona lo que usted le quiere decir. Sea literal. Si usted quiere decirle, conteste una pregunta, pues le dice conteste una pregunta, ¿verdad? No decimos conteste la cantidad de preguntas que usted entienda necesaria. Un ejemplo, ¿verdad? Sea literal. Dígale exactamente lo que usted quiere, porque no necesariamente esa persona entiende, como hablamos ahorita, sarcasmo o entiende términos que pueden ser vagos. Si usted le dice vamos a comer el almuerzo, pues mire, sea literal. Mira, vamos a ir a almorzar a las 12 en la cafetería. ¿Para qué? Para que no se confunda.
Comuníquese de manera eficiente y de manera clara. No utilice indirecta, comuníquese nuevamente de manera literal, de manera directa, de manera clara. No existe lo obvio. Usted se sorprendería de preguntas que me hacen los estudiantes con este diagnóstico, que yo pienso que me entendí súper bien lo que dije y no quedó claro. Así que no existe lo obvio. Si usted lo ve con carita de duda o que le responde algo que no es, pregúntale, ¿qué tú entiendes por eso? ¿Ok? Si usted necesita algo de esa persona, déjeselo saber. Mira, necesito que saques la libreta, necesito que me responda, ¿verdad? Porque no existe lo obvio. A lo mejor usted espera que respondan de una manera, pero recuerde que el mayor criterio diagnóstico es la comunicación social. Así que no se comunican de igual manera que otras personas. Así que a veces tenemos que ser bien detallados en lo que necesitamos. Si intento decir algo y la persona no lo entendió, repítalo, parafraséalo de manera más sencilla, pregúntale cómo tú lo dirías, a qué tú te refieres, cuéntale un ejemplo, una historia para que la persona lo pueda capturar. Dele tiempo para que la persona pueda procesar lo que usted le dijo. A lo mejor a nosotros nos hacen un chiste y nosotros rápido respondemos y nos reímos, pero a lo mejor esta persona necesita un poco más de tiempo, ¿verdad? En lo que procesa lo que se le dijo y puede establecer una respuesta. Por eso es que uno de los acomodos que se le ofrece a esta población es tiempo adicional, ¿verdad? Porque como tienen que procesar la información y procesan de manera diferente, les toma más tiempo que a la población que no tiene el diagnóstico. Siempre háblele con respeto y con normalidad, no hay que levantar la voz, no hay que hablar bien pausado, ¿verdad? Usted les habla completamente normal y si tiene duda, le repite, le aclara, busca otra manera de que lo entienda. Y proveer el espacio personal es sumamente importante. Mire, la regla de la mano extendida. Dele un espacio donde esa persona se sienta cómoda. No se pare detrás de la persona con trastorno del espectro de autismo, se puede sentir muy incómodo. No se le pare al lado o cerca o salude de beso o de abrazo, pregunte, ¿verdad? Pregunte cómo esa persona se siente cómodo. Eh, Nada, usualmente extender la mano es suficiente, ¿verdad? No asumimos, pero le proveemos el espacio para que ellos puedan sentirse bien. Recuerde que la parte sensorial también puede ser la percepción de inseguridad. Ok, muchas de las, o una de las conductas que más le suele preocupar a las personas es que a veces las personas con trastorno del espectro de autismo, al procesar diferentes sus emociones, no siempre las saben manejar de manera correcta y puede desencadenar en una crisis. Eso no siempre pasa. No todas las personas con trastorno del espectro de autismo tienen tantrums o conductas, ¿verdad?, desorganizadas, pero usted pudiera encontrarse con una persona que sí. ¿Qué hago? Pues mire, obsérvelo. Si usted ve que esa persona se siente incómoda, que se está moviendo mucho, que se jala la ropa, que se rasca la piel, que se mueve 20 veces de la silla, pues pregúntele con su espacio, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Eh, si hace sonido con la boca, eh, estaba hablando más fuerte de lo usual o está hablando bien rápido o bien duro, bien robótico, ¿verdad? Usted observe. Puede ser que esa persona esté, eh, no se esté sintiendo bien, no se esté sintiendo cómodo con la información que está recibiendo del exterior y necesite un espacio para regular sus emociones. Y antes de que caiga en una crisis o en una desregulación o en un tantrum, pues nosotros observando estas conductas les podemos ayudar. ¿Verdad? Eh, Vamos a adelantar esto. Si vemos que la persona está de esa manera, ¿qué podemos hacer? Pues mire, con voz tranquila y calmada, pregúntele si hay algo en lo que usted le puede ayudar, si quiere que le ayude a marcar un número de teléfono de una persona con la que se siente cómodo. A veces te dicen, mira, yo tengo en el bulto unos audífonos que cancelan sonido, por favor pásamelos o pásame una bolita de estrés. Pregúntele, ¿hay algo en lo que yo te puedo ayudar? No asumamos, ¿verdad? Que lo que le tranquiliza a usted es lo que tranquiliza a esa persona.
Si el estudiante no lo desea, pues evita el contacto físico. Hace mucho tiempo atrás existía la creencia de que si una persona tenía un tantrum o se desregulaba y tenía el trastorno de espectro de autismo, se le tiraba agua o se le ponía una sábana para tranquilizarlo. Pues mire, eso no funciona con todo el mundo y muchas veces eso es una conducta, ¿verdad?, bien inapropiada y bien aversiva. Dele su espacio, procure que esté bien, vea cómo le puede ayudar y eventualmente la persona, ¿verdad?, eh, va a caer en tiempo, pero no haga eso. Antes se hacía y se hacía mucho, ¿verdad? Así que hay que cambiar ese patrón de pensamiento de que eso es lo que se hace, ¿no? Eso puede ser hasta peor, porque si la persona está hipersensible y le tiramos agua o lo amarramos con una sábana, pues esa persona está sintiendo a lo mejor 10 veces lo que siente una persona normal. Así que imagínese usted sentir que se siente incómodo y encima le ponen algo encima, pues es una experiencia horrible, casi traumática, diría yo. Así que eso no se utiliza. Vamos a hablar con ellos, vamos a ver qué necesitan y ver qué le podemos proveer. Si se encuentra ya desregulado, que usted lo observó, le habló bajito, buscó la manera y nada de eso funcionó, pues mire, si está en un lugar seguro, déjenlo, ¿verdad? Que libere su energía, no importa que brinque, que camine de un lado al otro, que se pare en puntillas, no pasa nada, está regulándose. Esa es la manera en que su cuerpo encuentra el balance. Observar una distancia prudente, si no se está haciendo daño, pues lo dejamos, ¿verdad? Que agote esa energía, como yo le digo. Si usted ve que se siente mal y se para, pues puedes decirle, mira, respira, vete, échate agua en la cara. Si usted ya lo conoce, ¿verdad? Y le deja saber, mira, le da unas instrucciones. Eh, a veces echarse agua en la cara, caminar de un lado a otro, escuchar música, son cosas que le pueden ayudar a regularse. ¿Cómo lo ayudo en clase? Pues mire, usted presuma que ese estudiante tiene la capacidad de aprender y de hacer las tareas y de hacer, ¿verdad?, las destrezas que se esperan de él en clase. Presuma competencia, ¿verdad? Si un estudiante con autismo entró al colegio de Mayagüez es porque tiene, ¿verdad?, la capacidad, porque pasó un proceso. Así que vamos a asumir que esta persona puede hacerlo. En la medida de lo que sea posible, ¿verdad? Desarrolle una relación, que esa persona se sienta cómoda hablando con usted, ¿verdad? Y contándole cómo se siente en relación a cómo se da el material o la clase o las dudas. Ayúdelo a desarrollar independencia. Intenta evitar la sobreestimulación. Eso acá en la universidad no pasa mucho, pero en las escuelas lo vemos, que la maestra tiene ese salón precioso con un montón de posters de muchos colores y eso es chévere, pero si tenemos un estudiante con autismo que tiene hipersensibilidad en la parte visual, pues a lo mejor no es tan productivo que haya tantos colores, tantos dibujos, o un estudiante con déficit de atención, ¿ok? Así que intentemos evitar la sobreestimulación. Incluso siempre lo digo, los perfumes bien fuertes pueden ser un detonante, eh, cosas que pueden parecer cotidianas, normales, pues pueden provocarle malestar a esta población. Y continuar educándonos sobre el diagnóstico. Esta semana es la semana de concientización de la población con autismo, así que si entra al internet va a ver que hay muchos talleres, ¿verdad?, sobre esta población, de cómo comunicarse, etcétera. Comunicación estructurada en la medida que sea posible, anticipe qué es lo que se va a estar dando en esa clase o en esa reunión que usted va a tener con él para que él libere, ¿verdad?, un poquito la ansiedad de no saber qué es lo que va a pasar. A estas personas, en su mayoría, la estructura les brinda tranquilidad, ¿ok? Si es posible, utilice bosqueo o listados de temas que se van a discutir para que ya sepa, ¿verdad?, tenga el mindset de lo que se va a estar hablando. Las presentaciones de PowerPoint, ¿verdad?, tratar de que estén claras y que no estén abarrotadas de mucha información, porque eso es sobreestimulación. Pero eso les puede ayudar mucho. En las clases, ¿verdad? Si usted es una persona con trastorno del espectro de autismo, o si usted es un familiar, o si usted es un profesor, hay estrategias para que se puedan organizar. Yo conozco personas con el diagnóstico que están bien calendarizados, que están bien al tanto de sus cosas, de sus tareas, de sus clases. ¿Cómo lo hacen? Calendario.
¿verdad? Tengo el calendario y ya yo sé lo que voy a hacer tal día, tal hora. Esto reduce la ansiedad, les ayuda a mantenerse enfocados en lo que necesitan. Los hace independientes, les permite flexibilidad. Si esa persona pues tiene un teléfono celular o una computadora, pues puede tener uno electrónico. De hecho, siempre se recomienda que tenga el de papel y que tenga el del teléfono y que tenga los dos actualizados por si la tecnología falla. Los horarios deben incluir recordatorios visuales para verificar su horario. Eso se puede programar una vez la actividad se pone. Apoyos visuales para el cambio en el horario, pues mire, puede utilizar los colores, marcadores o algún tipo de símbolo que le ayude a identificar, mira, esta actividad ya la hice. Entonces, ya no tengo que pensar en eso, me puedo enfocar en lo próximo. Cada persona con trastorno del espectro de autismo es diferente, pero algunos de los acomodos que pudieran ayudar a esta población, y no todos los estudiantes tienen estos acomodos, algunos tienen esto, algunos tienen otros, algunos tienen poco, porque todos son diferentes, pudieran ser la ayuda de un anotador que le ayude a tomar las notas en la clase, tiempo adicional para los exámenes y pruebas cortas, recuerden, procesan diferente, les toma más tiempo. Igual el tiempo adicional para las tareas, tomar las evaluaciones en un ambiente libre de distracciones, porque si tengo hipersensibilidad, puede ser que cualquier ruido no me permita concentrarme en el examen, y en el examen que estudié, que pudo haber sacado A, pues a lo mejor saco una D o una C o una F. Así que puede ser que tengan que tomar algunas evaluaciones en un ambiente libre de distracciones. También a veces se les permite utilizar audífonos para cancelar el sonido, ¿vale? Que puedan ejecutar bien. Acceso a las lecturas de la clase con anterioridad, anticipación, rutina, preparación, saber qué es lo que se va a estar dando y eliminar esa ambigüedad en clase. Que las fechas de las evaluaciones se le den con anterioridad para que se pueda preparar, y en la medida que sea posible, si tiene una guía de estudio de lo que se va a dar, pues sería mejor para ese estudiante. Uso de grabadoras para que cuando se sienta a estudiar en su casa, pues pueda tener el material completo. Ya mismo vamos a hablar, puede haber autismo con otros diagnósticos que afecten la concentración. ¿Ok? Así que eso es uno de los acomodos que se les puede ofrecer. Exámenes en metodología alterna, un solo examen por día, presentaciones orales grabadas, porque hablamos, ¿verdad?, que uno de los criterios diagnósticos es la parte de la comunicación social, y entonces pararse frente a un grupo o hacer una presentación con un grupo o los trabajos en grupo son un verdadero reto para muchos de estos estudiantes. Entonces, para no exponerlos de esa manera, va a dar su presentación, ¿verdad? Tiene que cumplir con los requisitos esenciales del curso, pero no se le va a poner en una posición donde esté incómodo o donde no pueda ejecutar bien. A lo mejor da la presentación grabada o se la da solamente el profesor. Instrucciones claras, repetición de instrucciones. Recuerden, ¿verdad?, que debemos ser directos, literales, obvios y no asumir. Y otras, ¿verdad?, varianza de un estudiante. Estos son algunos de los más que se pudieran utilizar con esta población. Recomendaciones para familiares, comunicación abierta con la persona para ver qué es lo que necesita. En la medida que sea posible, colaborar con el personal universitario, planificación anticipada, ¿verdad? Vamos a ayudar a estos estudiantes si sabemos que tiene dificultad a calendarizarse, si es un estudiante de nuevo ingreso, pues vamos para el recinto, vamos a ver dónde están los salones, vamos a coger tu matrícula y vamos a hacer la ruta. Eso ayuda a que esa persona baje los niveles de ansiedad, ¿verdad? Y no se sienta perdido, desregulado y funcione mejor. Conocer los recursos disponibles, fomentar siempre las habilidades sociales. De hecho, hay grupos de destrezas sociales para adultos con trastorno del espectro de autismo. Sé que el Albizu lo estuvo dando un tiempo, no sé si ahora mismo hay alguien que lo esté dando, pero existen grupos para adultos para que puedan continuar desarrollando esas destrezas de comunicación social. Y el apoyo emocional, ¿verdad? Estar ahí para la persona. Autogestión, ¿verdad? En la medida que sea posible, vamos a dejar que esa persona haga sus cositas, ¿verdad? Que si tiene que comunicarse con el doctor, pues que sea él quien lo llame, que sea el que saque la cita,
que sea él el que se prepare para ir, ¿verdad? A veces pensamos que sobreprotegiéndolos y ayudándoles les estamos haciendo un favor, pero a veces hay que dejar, ¿verdad?, que ellos hagan algunas cosas solos. No necesariamente es todo, no vamos a soltarlos ahí a la vida universitaria de la nada, solitos, ¿verdad? Pero sí vamos a ir permitiendo que ellos tengan unas experiencias para que, ¿verdad?, enfrenten la vida y desarrollen destrezas. Si vemos que no se puede, pues aportamos y ayudamos. Conciencia de las necesidades sensoriales, ir avanzando, que estamos un poquito cortos de tiempo, fomentar la independencia, crear una red de apoyo, ¿verdad? Si sabemos que va a estar en el recinto y que en el recinto está su mejor amigo, pues mira, vamos a, a fomentar esa relación, ¿verdad? Que hace que esa persona se sienta cómodo. Mira, si yo no, esto es para familiares, ¿no? Si yo no estoy en el recinto y te sientes mal, llama a fulano, que sabes que está allí en el recinto y puede ir contigo y hablar contigo. ¿Verdad? Crear esas redes de apoyo. Acceso a terapias y servicios externos. Esta persona puede estar teniendo, ¿verdad?, servicios con su terapeuta, con su neurólogo, con su psiquiatra. Y conocer sus derechos y recursos legales es esencial, ¿verdad?, para identificar si están de alguna manera violentando sus acomodos, ¿verdad?, o si está siendo discriminado. Esta es la imagen que quería mostrarles. Mire, una persona puede tener trastorno del espectro de autismo y también tener otras necesidades de salud mental. ¿Verdad? Tenemos varios estudiantes que además de tener el trastorno del espectro de autismo, con todo lo que ustedes ya han visto que implica, pudiera tener déficit de atención. Entonces, eso es un estudiante que tiene muchos retos a nivel académico y nosotros como profesionales de ayuda, como papá y como profesores debemos estar, ¿verdad?, conscientes. Y por eso es que algunos tienen pocos acomodos y otros tienen más, porque todo va a depender del nivel de funcionalidad, de los diagnósticos que pueda tener esta persona. Puede tener autismo, puede tener ansiedad, puede tener depresión, ¿verdad? Puede tener dificultades específicas en el aprendizaje, puede tener el autismo y puede tener el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Así que no lo veamos solo desde las necesidades de una persona con autismo, ¿verdad? Puede ser que tenga muchas más áreas de necesidad de las que nosotros conocemos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, algunas de las personas que tienen el diagnóstico, ¿verdad?, abiertamente que lo han dicho y que han sido muy exitosos en sus carreras. Tenemos a Bill Gates, el creador de Microsoft, Temple Grandin, que ella trabaja con ganado y es bien activista de la población con trastorno de espectro de autismo. Aquí tenemos a Vitalik, que es un jovencito que creó una criptomoneda y que el muchacho es multimillonario. Y tenemos a Tim Burton, ¿verdad?, que es un cineasta famoso. O sea, que estas personas debemos asumir competencias porque el hecho, ¿verdad?, de que tenga unas necesidades particulares en la parte social, en la parte de intereses restringidos, no quiere decir que no tengan destrezas y que no puedan hacerlo. De hecho, lo que nosotros buscamos a través de los acomodos es que ellos tengan igual de oportunidades que una persona que no tiene este diagnóstico. La misma palabra lo dice. Ya no se utiliza impedimento, que es el término legal, se utiliza diversidad funcional, porque todos funcionamos de manera diferente, ¿verdad? Y esta población no es la excepción. Algunas series, ¿verdad?, que siempre me gusta recomendar, de autismo de alto funcionamiento, pues Good Doctor, que es un cirujano que tiene el trastorno de espectro de autismo, Extraordinary Attorney Who, que es una abogada, Big Bang Theory es un profesor universitario, hay mucha, Monk es un investigador privado, así que podemos ver que estas personas pues, pueden ser sumamente funcionales y aportar a la sociedad. Este video no lo voy a poner, pero sí les voy a poner en el chat el enlace. Se está dando un fenómeno de que como estas personas tienen no todo, ¿verdad? Como estas personas pueden tener dificultades en la parte social, ir a una entrevista de trabajo regular donde ustedes se sientan y le preguntan, háblame de ti, 3 fortalezas, 3 áreas de necesidad, cómo te ves de aquí a 5 años, pues no son tan efectivos, ¿verdad? Porque esa es su área de necesidad, cómo comunicarse.
Y hay empresas que han creado entonces métodos alternos para darle la oportunidad de que ellos muestren cuáles son sus destrezas y capacidades. Y este video muestra una entrevista de trabajo diferente, donde no me voy a sentar a preguntarte cosas de ti, sino que te voy a dar la oportunidad de que soluciones problemas, de que trabajes en equipo, de que crees, ¿ok? Y ha mostrado que estos chicos tienen una capacidad muchas veces mayor, ¿verdad? Que las personas que no tienen el diagnóstico, pero se le dio una alternativa de poder exponer cuáles son sus fortalezas y sus áreas de potencial. ¿Okay? Así que nosotros como sociedad tenemos que ir dirigiéndonos un poquito hacia eso. Eso es el diseño universal que hemos hablado en otros talleres que se han ofrecido en la oficina. Les voy a estar compartiendo el enlace cuando terminemos el taller, que ya estamos por culminar. Entonces, si quieren ver específicamente dónde, porque el video hace una introducción, dónde es que está la parte de la entrevista y cómo se lleva a cabo, en el minuto 2:45. Bien interesante. Entonces, si usted está bien interesado en el tema, ¿verdad?, de la población con autismo y desea buscar más información, pues hay varias certificaciones gratuitas en el internet, muy buenas. Yo usualmente recomiendo estas dos, que ya tuve la oportunidad de hacerlo. Una es Ocali, que es un centro, ¿verdad?, de eficiencias en el desarrollo. Tiene 4 módulos, desde bebés, toddlers, hasta personas ya adultas que están para trabajo. Así que depende de la población que a usted le interese, pues puede coger uno de los 4 módulos. Están muy completos. Y la Fundación Carlos Slim el año pasado, pues hizo también un taller bastante completo, ¿verdad?, informando sobre la población con trastorno del espectro de autismo. Para finalizar, pues les voy a dejar con esta frase que a mí me gusta mucho. Quiero que vean al joven con autismo, que no es diferente a nosotros, pero necesita de unas estrategias para que ese talento que tú tienes, él también lo pueda desarrollar. Nosotros déjame quitar esto, como personal, ¿verdad?, de rehabilitación, lo que buscamos es que esta persona pueda lograr el máximo de su potencial, ¿verdad? Y ver cómo nosotros podemos ser facilitadores para que ese proceso se dé. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, en confianza pueden abrir su micrófono. Sé que es un material complejo, de hecho, todo lo que yo di en esta presentación, pues, yo lo tomé en un curso de un semestre. Pero lo que queremos es, ¿verdad?, crearles a ustedes esa sensación, ¿verdad?, de buscar más información sobre el tema, porque es bien interesante y es bien diverso. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí, Juan, adelante. Alicia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla, porque pues, yo, por ejemplo, soy profesor nuevo y pues estoy nuevo a todo el asunto de la como razonable y entendiendo cómo es esto. Sé que la charla no es específicamente sobre acomodo razonable, pero es el punto intermedio entre lo que estamos hablando y pues la relación que tiene con nosotros como profesores. Yo no tenía ni idea de cómo comentabas de cómo ver las diferentes partes, cómo tratar con ellos, cómo saber la situación. Y una problemática muy clara que yo escucho a través de colegas cuando oigo hablar sobre el asunto de los trastornos que puede tener un estudiante, es que dentro de ellos puede pasar a veces que hay una delgada línea entre uno cuando comienzan a pedir mucho y que comienzan a ya utilizar más como el acomodo como para más por su beneficio, más que por como abusar del beneficio, por decirlo así. ¿Cuál sería tu enfoque para uno tratar de encontrar esa línea en donde está y poder detectar si realmente, por ejemplo, hay estudiantes que están realizando como abuso de su condición para simplemente tener beneficio personal o si simplemente pues, si realmente es la situación y uno tratar de manejarlo con la mayor delicadeza posible para no molestarlos, ¿me entiendes? Es un tema muy delicado que uno no sabe
cómo abordarlo bien para que no lastimar al estudiante, no afectarlo y también pues que tampoco pues caigan a pagar justos por pecadores, ¿me comprendes? Claro, me parece muy buena pregunta, Juan. Gracias por traerla. Bueno, pues para comenzar, el acomodo no parte del beneficio o el privilegio, ¿verdad? Es una recomendación de un especialista que ya ha trabajado con esta persona y hace unas recomendaciones buscando que pueda estar en igual de condiciones que sus compañeros. El, el acomodo, ¿verdad? Está preestablecido, así que lo que como profesores, ¿verdad? Le digo en el caso de usted que es profesor, como profesores lo que podemos hacer es brindar el acomodo tal como está establecido, y si identificamos que necesita un poquito más, pues dialogarlo con el estudiante y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Es importante entender que los acomodos están atados a leyes, ¿verdad? Y una de esas leyes es la ley ADA, que establece que la persona debe poder cumplir con los requisitos esenciales del empleo o del curso, con o sin acomodo. Ahora bien, con acomodo probablemente hace un excelente trabajo o saca A y B, y sin el acomodo, como no está en igual de condiciones, pues a lo mejor saca una C o una D. Así que como profesores debemos buscar que estudiantes sí aprenda y sí se beneficie del curso y sí salga con unas destrezas. Eh, pero debemos partir siempre de que si el acomodo está establecido, es una recomendación de un especialista y que el estudiante pues, no se está aprovechando, ¿verdad? Si es como está estrictamente escrito en el acomodo, sino que es una recomendación. Eh, ¿Verdad? Yo sé que hay todo tipo de personalidades y todo tipo de estudiantes y que a veces a uno le crea suspicacia y sospecha, pero la realidad es que no podemos saber, ¿verdad? Ni siquiera yo como profesional de ayuda, como consejera, como psicóloga, puedo saber dónde está la línea del estudiante que a lo mejor lo dejó para último, o el estudiante que por su acomodo necesita más tiempo, ¿verdad? Yo siempre voy a asumir que si tiene el diagnóstico y la recomendación del especialista es porque lo necesita. Así que entiendo su pregunta, creo que es una preocupación genuina, pero nosotros como profesionales, darle el acomodo tal como está establecido, documentar todo, y si vemos que el estudiante necesita un poco más, ¿verdad? Y está dentro de lo que nosotros podemos ofrecer, que cumpla con los requisitos esenciales del curso, ¿verdad? No le vamos a dar un examen más fácil o no le vamos a omitir que haga asignaciones, no, el estudiante tiene que aprender, le está pagando por la clase, ¿verdad? Para recibir una formación igual que los otros. Así que si cumplimos con esos criterios, pues no debemos preocuparnos. Lo importante es que ¿verdad? Que se dé el acomodo y que esté todo bien documentado. Y si hacemos un arreglo extra porque vemos que ese estudiante de verdad lo necesita, de verdad se esforzó y yo quiero darle ese extra, también documentarlo, ¿verdad? Y especificar que aunque no está dentro de sus acomodos, pues se va a hacer esa excepción con el estudiante. No sé si respondí su pregunta. Sí, muchas gracias. Alguien puso ahí que hay una página que tiene unos test de autismo, ¿verdad? Siempre es bueno buscar información, pero recuerden, ¿verdad? Que las pruebas que están establecidas eh, científicamente, pues son las que dialogamos y las neurológicas. Pero sí, hay mucha gente, de hecho, muchos estudiantes adultos que vienen a la oficina y me dicen, mira, yo tengo la sospecha, siempre he tenido la sospecha de que tengo el diagnóstico que debo hacer, ¿verdad? Y lo mandamos para una evaluación formal. Eh, ok, si nadie tiene otra pregunta o un comentario, no sé si la doctora Ferrero o Tisha están por ahí, quisieran decir algo, gracias a usted, están poniendo en el chat el enlace de la postprueba y de la evaluación para que puedan recibir su certificado y sus horas de educación continua. Si tienen cualquier pregunta, pues voy a estar por aquí un ratito. En lo que ustedes hacen eso, yo voy a buscar el enlace para ponerles en el chat el enlace de la entrevista de empleo diferente para esta población.
Se vayan. Saludos, mi nombre es Janet Ferrer, pues quiero agradecer a la doctora Jacqueline Marcial por tan buena charla, así que muchas gracias. Pues como les dijo la doctora Marcial, estamos en OSEI a sus órdenes para atender cualquier pregunta que tengan relacionada a comodos razonables. Como bien dijo la licenciada y doctora Jacqueline Marcial, pues hoy se celebra el Día de la Concienciación sobre el Autismo. Así que, ¿verdad? Espero que todos pasen un buen día y reflexionen sobre las necesidades de las personas que tienen autismo y cómo podemos atender y ser más empáticos con esta población. Muchas gracias y que tengan buen día.